Esta es la historia de María Antonieta, la reina que terminó bajo la cuchilla de la guillotina, un símbolo del exceso y la frivolidad, pero también una víctima de un destino sellado desde su cuna. ¿Fue realmente una princesa privilegiada o solo una pieza en un cruel juego de poder? Nació como María Antonia Josefa Juana de Habsburgo-Lorena el 2 de noviembre de 1755 en Viena, Austria, en un día de difuntos, como si el destino hubiera querido advertirle que su vida estaría marcada por la tragedia. Era la 15ª hija de la emperatriz María Teresa y el emperador Francisco I, pero su infancia de juegos y risas con sus hermanos terminó rápidamente. En 1765, su padre murió y su madre, una gobernante fría y calculadora, se quedó viuda, pero lejos de sumirse en la tristeza, tomó su pérdida como una razón más para fortalecer su imperio. Los Habsburgo y los Borbones eran enemigos de sangre. Desde niña, María Antonieta fue educada para odiar a Francia, para despreciar su cultura y desconfiar de su gente, pero los intereses políticos podían torcer hasta las más arraigadas enemistades. Tras guerras desgastantes y alianzas rotas, María Teresa vio en su hija la clave para unir a Austria y Francia. La estrategia estaba en marcha. En junio de 1769 se oficializó su compromiso con Luis Augusto de Borbón, el heredero al trono francés. Para empeorar la situación, Luis también había sido criado para odiar todo lo que viniera de Austria. Su tutor, el duque de la Vauguyon, lo había adoctrinado con la idea de que su esposa era una enemiga disfrazada de princesa. Tenían la intención y estrategia que, una vez llegando, María Antonieta la convertirían totalmente en francesa. Su madre lo sabía. Por eso, un par de semanas antes de partir a Francia, María Teresa le exigió que durmiera con ella en sus aposentos. No fue un gesto de afecto maternal, sino un movimiento calculado. Quería reforzar su dominio sobre su hija y asegurarse de que, cuando llegara a Francia, intercediera siempre en favor de Austria. María Antonieta era su pieza de ajedrez, y aunque la alejaba de su tierra, no permitiría que olvidara a quién le debía lealtad. María Antonieta dejó Viena en un impresionante desfile de 57 carruajes, 117 sirvientes y 376 caballos. Pero cuando cruzó la frontera, la obligaron a hacer algo simbólico y brutal. Debía despojarse de todo lo austriaco. La hicieron cambiarse de ropa, entregar sus objetos personales y despedirse de su gente. María Antonieta había muerto. Ahora solo existía Marie Antoinette, la nueva delfina de Francia. Pero aquí viene el primer golpe. El príncipe no era lo que le habían prometido. Luis Augusto fue pintado como un joven apuesto y refinado. La realidad fue un golpe brutal. Cuando finalmente lo conoció, descubrió a un muchacho tímido, torpe e inseguro, que no se parecía en nada a aquellas imágenes idealizadas. A María Antonieta le habían mostrado retratos de su futuro esposo, pero no le pareció nada atractivo, ya que los retratos que se le habían enviado antes habían sido totalmente retocados. El 16 de mayo de 1770, en el imponente Palacio de Versalles, se celebró la boda. El pueblo francés recibió la noticia con indiferencia. Desafortunadamente, el monarca Luis XV era profundamente impopular, y muchos veían en la joven princesa una posibilidad de renovar la imagen de la monarquía. Pero también hubo desconfianza. ¿Cómo podría una extranjerita comprender y gobernar Francia? La ceremonia fue un derroche de lujo, con banquetes descomunales y fuegos artificiales espectaculares. Pero lo más humillante vino después. La etiqueta de Versalles exigía que la consumación del matrimonio fuera casi un asunto de Estado. Luis XV en persona escoltó a la pareja hasta la alcoba nupcial. Nobles, sirvientes e incluso el obispo estaban presentes cuando los jóvenes fueron despojados de sus vestimentas y bendecidos. Finalmente, las cortinas se cerraron, pero al amanecer, cuando todos esperaban la noticia de un matrimonio consumado, Luis Augusto escribió en su diario una sola palabra: nada. El matrimonio no se consumó, no esa noche, ni al día siguiente, ni en meses, ni en años. María Antonieta comenzó a sentirse atrapada. La vida en Versalles era fría y monótona. Las intrigas palaciegas la
rodeaban, y su madre, desde Austria, no paraba de enviarle cartas llenas de reproches. La acusaba de no saber seducir a su esposo, de ser la responsable de la falta de herederos. Mientras tanto, el pueblo francés comenzaba a murmurar: ¿por qué la delfina no tenía hijos? ¿Por qué se le veía en fiestas y juegos de cartas en lugar de en la iglesia? Su imagen, al principio fresco y simpático, comenzaba a tambalearse, y a lo lejos, la tormenta de la revolución ya se estaba gestando. El ambiente en la corte francesa era hostil, y el único aliado que María Antonieta tenía en la política francesa, el ministro Choiseul, fue destituido por intrigas provocadas por Madame du Barry, una querida del monarca Luis XV. María Antonieta, tras un largo y tortuoso camino, finalmente logró ganarse la simpatía de su esposo, pero su vida en Versalles seguía estando bajo el control implacable de su madre, la emperatriz María Teresa. Desde Austria, María Teresa no cesaba en enviarle cartas llenas de advertencias y reproches. La joven Delfina intentó resistirse a algunas órdenes, como su negativa inicial a entablar relación con Madame du Barry, la odiada amante del rey Luis XV. María Antonieta guardaba un profundo rencor contra ella, pues había sido la responsable de la destitución de su aliado, el duque de Choiseul. Pero su madre no le dejó alternativa. Con una reprimenda feroz, la obligó a ceder y dirigirse a Madame du Barry. En el verano de 1772, el Delfín de Francia finalmente anunció a María Antonieta como su esposa, pues esa noche había perdido la virginidad. Sin embargo, el tiempo pasó y la consumación del matrimonio seguía siendo un problema. Versalles, pese a su fastuosidad y belleza, se convirtió en una prisión dorada para la joven Delfina. El palacio, habitado por más de 5.000 personas, era como una ciudad dentro de otra, pero su vida ahí se volvió monótona. Debía lidiar con los caprichos de la favorita del rey, a quien detestaba, y su esposo Luis seguía siendo tímido, inseguro y distante. Desesperada por escapar de la rutina, María Antonieta empezó a frecuentar París en secreto, organizando fiestas privadas con amigos y entregándose al juego de cartas. Al principio, el pueblo francés la admiraba por su gracia y belleza, pero con el tiempo su reputación comenzó a tambalearse. Su madre se desesperaba. ¿Dónde estaba el heredero? Para empeorar la situación, el abuelo de su esposo, Luis XV, continuaba despilfarrando la fortuna de Francia en lujos y favoritas, mientras la economía del país se hundía en la miseria. El 10 de mayo de 1774, Luis XV falleció. El pueblo observó su muerte con alivio, esperando con ansias el cambio que traería su sucesor. Luis Augusto se convirtió en Luis el XVI y María Antonieta en reina de Francia. Una de sus primeras decisiones fue expulsar a Madame du Barry de la corte, exiliándola a un convento. Pero la nueva reina, lejos de consolidar su posición, comenzó a despertar un odio creciente. Su infantilidad e irreverencia hacia los nobles de alto rango la volvieron blanco fácil de calumnias. Se le acusó de querer intervenir en los asuntos de Estado, aunque esto era improbable, pues los ministros que rodeaban a su esposo eran profundamente antiaustríacos. En realidad, María Antonieta no mostró interés en la política. Se refugió en su vida frívola y de entretenimiento, sin escatimar en gastos. Adoraba la moda, los vestidos extravagantes, los peinados elaborados y los juegos de azar. Apostaba cantidades descomunales de dinero, hasta que su esposo se alarmó y le prohibió seguir jugando. La situación era insostenible. Francia atravesaba una crisis económica devastadora, y el pueblo comenzaba a resentirse con la ostentación de su reina. Los rumores se multiplicaban. Se le acusaba de tener incontables amantes, aunque en realidad solo se ha mencionado una relación extramarital con el noble sueco Axel von Fersen. Se dice que se conocieron en un baile de máscaras cuando ambos tenían 18 años, y que María Antonieta, intrigada por su porte esbelto y atractivo, se acercó a él con el rostro cubierto, solo para luego descubrir su identidad de manera coqueta. Sin embargo, estos encuentros no duraron mucho tiempo, pues ella pronto se convirtió en madre y él regresó a su país. El escándalo creció cuando se le adjudicó la infame frase «Si no tienen pan, que coman pasteles». Aunque historiadores han demostrado que esta expresión fue dicha por otra princesa mucho antes de su tiempo,
El pueblo la tomó como un símbolo de su desconexión con la realidad y la despreció aún más. Años después, en 1777, hermano de María Antonieta, José II, llegó a París, enviado por su madre, para tratar el problema del matrimonio no consumado. Se rumoreaba que Luis XVI era impotente y que María Antonieta tenía amantes. Se temía que, si la pareja no tenía un hijo, el trono podría pasar a un sobrino de la realeza de la familia de Luis XVI. Se habló de una posible enfermedad de fimosis en el rey, pero José II descubrió que el verdadero problema era la falta de experiencia y el miedo de Luis XVI. José II habló con ambos y le aconsejó a María Antonieta ser más tierna y comprensiva con su esposo. Mientras tanto, su hermano José II de Austria veía con malos ojos el despilfarro de dinero que su hermana llevaba en la corte francesa. En una extensa carta de 36 páginas, le advirtió de las consecuencias de su actitud, exhortándola a vivir con mayor moderación y dándole instrucciones precisas para llevar una vida más acorde a su posición. «Tiemblo por ti, porque de otro modo la Revolución Francesa será cruel», le advirtió como prediciendo el futuro. Pero María Antonieta, aunque infantil y derrochadora a sus ojos, era también honesta y adorable. Gracias a la intervención de su hermano, finalmente, 7 meses después, la reina quedaba embarazada de su primer bebé. Fue la primera de los 4 hijos que tendría la pareja, pero lejos de aplacar las críticas, su maternidad desató nuevos rumores. La reina pasó 7 años sin hijos y de pronto tuvo 4 en 7 años. ¿Serían realmente del rey? En 1778, mientras la guerra de sucesión entre Austria y Prusia sacudía a Europa, su madre, María Teresa, intentaba influir en ella para que intercediera con su esposo en favor de Austria, algo que no fue bien recibido por los ministros franceses. Ese mismo año, el 19 de diciembre, nació su primera hija, María Teresa, conocida como Madame Royale, pero el nacimiento fue todo menos privado. Según la costumbre real, María Antonieta tuvo que dar a luz frente a la corte. Imaginen lo incómodo y humillante que debió ser ese momento. Justo ese mismo año regresó a Francia el hombre con quien relacionaban a María Antonieta, el sueco Axel Fersen, quien fue bien recibido por María Antonieta. Ella no podía disimular su preferencia hacia él, dejando en claro a la corte que Fersen tenía todo el afecto de la reina. Sin embargo, poco después el sueco partió a la guerra en Inglaterra, dejando a María Antonieta desconsolada. No pudo contener las lágrimas, aunque la corte respiró tranquila al creer que así se evitaba cualquier peligro, que la relación se volviera algo más. En 1780 encontró consuelo en una nueva amistad, la duquesa de Polignac, quien se convirtió en su confidente. María Teresa desaprobaba la relación y le advirtió que se alejase de ella, pero la reina la mantuvo, lo que deterioró aún más su imagen entre el pueblo, que la acusó de mantener una relación lésbica con la duquesa. A finales de ese mismo año, llegó la noticia que la destrozó. Su madre había muerto. Al enterarse, perdió el conocimiento y cayó en un profundo pesar. Sin embargo, este evento acercó a Luis XVI a ella, lo que poco tiempo después dio lugar al nacimiento del tan esperado delfín, Luis José de Francia, el 22 de octubre de 1781. Pero la sombra de la duda la perseguía, se cuestionó su fidelidad y se rumoreó que el heredero no era hijo del rey. Además, fue acusada de desviar dinero del tesoro real para su hermano, José II. En 1782, cometió otro error que sellaría su reputación. Ordenó la construcción de una aldea artificial de 12 cabañas en los terrenos del Petit Trianon. La idea era que sirviera como refugio privado y como parte de la educación de sus hijos. Sin embargo, para el pueblo fue una provocación, una muestra de frivolidad, mientras Francia se hundía en crisis. En 1783, Fersen regresó nuevamente. Acudió directamente a Versalles, y algunos historiadores creen que fue entonces cuando la relación entre ambos se volvió íntima. Ese mismo año, María Antonieta sufrió un aborto, pero poco después quedó embarazada nuevamente y convenció a su esposo de comprar el castillo de Saint-Cloud, gastando una fortuna. Este nuevo derroche encendía aún más el resentimiento del pueblo. El 27 de marzo de 1785 nació su tercer hijo, Luis Carlos, pero ese año quedó marcado por un escándalo aún mayor, el fraude.
del collar. El joyero de la corte, Charles Auguste Böhmer, intentaba desde hacía años vender una lujosa joya, originalmente diseñada para la amante de Luis XV, que no concretó por su inesperada muerte. Jeanne de Valois Saint-Remy, conocida como la condesa de Lamotte, urdió un plan para estafar al cardenal de Rohan, haciéndole creer que tenía una relación secreta con la reina, aprovechándose que el cardenal buscaba reconciliar lazos con la realeza. Para ello, convenció a una prostituta de disfrazarse como María Antonieta y fingir una cita nocturna en los jardines reales. Luego de la cita, con cartas falsificadas a nombre de la reina, la condesa persuadió al cardenal de comprar el collar en nombre de la reina y enviarlo a palacio. Una vez comprada la joya, el amante de Jean tomó el collar, lo desmanteló y lo vendió en piezas. El cardenal había pactado que el último pago lo haría la reina, y al llegar el tiempo y no se culminaba el último pago, el joyero exigió el pago a la reina directamente, y la verdad salió a la luz. Luis XVI ordenó un juicio. El evento se llevó a cabo a finales de mayo de 1786, mientras María Antonieta esperaba a su cuarta hija, Sofía Beatriz. La pequeña nació en julio de ese mismo año, pero al ser prematura, su frágil salud no resistió y murió a los pocos meses, en 1787. Retomando el tema del juicio, el veredicto no favoreció a la reina de limpiar su imagen. El cardenal fue absuelto, y aunque la condesa de Lamotte fue torturada públicamente y condenada a cadena perpetua, el daño estaba hecho. María Antonieta, aunque inocente, quedó marcada como manipuladora y derrochadora. Tras este golpe, intentó cambiar, moderó sus gastos, vistió con sencillez y se aisló. Solo Fersen permaneció a su lado, visitándola en el Petit Trianon varias veces por semana. Intentando con el tiempo, fue reduciendo aún más sus gastos y diversiones al comprender la gravedad de la crisis, pero la percepción del pueblo ya estaba sellada. En 1789 estalló la Revolución Francesa. Intentó mejorar su imagen retratándose con sus hijos, pero era tarde. Su hijo mayor murió de tuberculosis a los 7 años, lo que la devastó. Cayó en un estado depresivo, pero para el pueblo, la tragedia pasó desapercibida. Los ánimos estaban demasiado encendidos como para que les importara el sufrimiento de una reina a la que ya odiaban. El 5 de octubre de 1789, una multitud furiosa se plantó en las puertas de Versalles. ¿El motivo? La escasez de pan y la falta de derechos. El hambre había llevado al pueblo al límite. No estaban solos. Pronto se unieron revolucionarios armados que invadieron las estancias reales. El caos estalló. Hubo muertos, y la familia real fue obligada a dejar su lujoso palacio y mudarse a París. Pero no fue un viaje cualquiera. Se iban bajo vigilancia de la Guardia Nacional y rodeados de espías revolucionarios. El resultado, arresto domiciliario. Encerrados y sintiéndose más solos que nunca, Luis XVI y María Antonieta planearon su gran fuga. La noche del 20 de junio de 1791. Ojo, no 1790, junto a sus hijos y la hermana del rey, Isabel, huyeron con la ayuda de un aliado muy cercano a la reina, el conde sueco Axel von Fersen. ¿El plan? Llegar a los Países Bajos austriacos y ponerse a salvo. ¿El problema? Su fuga fue un desastre desde el principio. A pesar de ir disfrazados, cometieron errores garrafales. Viajaban todos juntos en un enorme carruaje nuevo, lujoso y que llamaba demasiado la atención. Para colmo, llevaban baúles llenos de ropa real y un séquito que hacía imposible pasar desapercibidos. Resultado: los identificaron y fueron detenidos en Varennes. El pueblo, lejos de ayudarlos, los retuvo hasta que llegaron las autoridades. Este episodio fue el punto de quietud. Los franceses jamás le perdonaron al rey haber intentado huir en lugar de enfrentar la revolución o al menos proponer una monarquía constitucional. La cosa se puso aún peor en junio de 1792, cuando miles de manifestantes se lanzaron contra el Palacio de las Tullerías. Luis XVI, paralizado por la indecisión, no supo dar órdenes claras para defenderse. Hasta Napoleón, que presenció el desastre, sintió vergüenza ajena al ver al rey rendirse sin oponer resistencia. El golpe final llegó el 10 de agosto de 1792. El palacio fue asaltado y la monarquía cayó definitivamente. Luis XVI buscó refugio en la Asamblea Legislativa, rogando por asilo. Se lo concedieron,
pero fue puro trámite. Los revolucionarios lo arrestaron junto con su familia y los encerraron en la sombría Torre del Temple. Ahí, la suerte del rey ya estaba echada. Francia proclamó la Primera República y a Luis XVI le despojaron hasta el nombre. Ahora era simplemente Luis Capeto. En enero de 1793 fue juzgado por traición y sentenciado a morir en la guillotina. El 21 de enero, en la actual Plaza de la Concordia, la hoja afilada de la guillotina cayó y la cabeza del rey rodó. Y María Antonieta tampoco la tuvo fácil. Intentó escapar 2 veces, pero ambos planes fracasaron. El último intento fue retrasado por un espía infiltrado en la Torre del Temple, Antoine Simon, un simple zapatero que, jugando como ser doble agente, avisó a las autoridades. El 3 de julio de 1793, la tragedia golpeó aún más fuerte a la familia real. La revolución decidió separar al pequeño delfín, Luis Carlos, de su madre y su hermana. María Teresa intentó defender a su hermano, pero los guardias no dudaron en amenazar con matarlo si intervenía. Así que, impotente, vio cómo se lo llevaban lejos, a otra estancia dentro del temple, aislándolo de su familia. ¿Y quién fue el encargado de su educación? Nada menos que Antoine Simon, el zapatero revolucionario. Sin preparación alguna, pero con un fanatismo inquebrantable, Simon fue el peor verdugo para el pequeño. Se dice que lo emborrachaba, lo vestía con el gorro frigio, símbolo de la revolución. Lo obligaba a cantar la Marsellesa y, como si fuera poco, lo aterrorizaba diciéndole que lo llevaría a la guillotina. El objetivo era claro: borrar su identidad real y convertirlo en uno más del pueblo, en nombre de la igualdad. Mientras tanto, María Antonieta vivía en su propio calvario. En esos días se le realizó uno de sus últimos retratos. La imagen mostraba a una mujer devastada, vestida de luto por la muerte de su esposo, con el rostro cansado y el cabello completamente blanco por el estrés y el dolor. Parecía mucho mayor de lo que era, pero solo tenía 37 años. La tragedia no paró ahí. Apenas un mes después de apartarla de su hijo, la convención decidió aislarla aún más. Fue separada de su hija y de su cuñada, y trasladada a la prisión de la Conciergerie, conocida como la antesala de la muerte. El plan era utilizarla como moneda de cambio en las tensas negociaciones con Austria, pero su sobrino, el emperador Francisco II, no movió un dedo por salvarla, a pesar de ser familia directa. Y aunque hubo un intento de fuga, liderado por el caballero de Rocheville, todo salió mal. Algunos captores implicados terminaron delatando el plan y, como castigo, las condiciones de María Antonieta empeoraron brutalmente. Le confiscaron todas sus pertenencias, desde un reloj de oro heredado de su madre hasta un medallón con cabellos de sus hijos. Fue trasladada a una celda aún más sombría, con dobles puertas de hierro y una ventana medio tapiada, como si quisieran enterrarla viva antes de tiempo. Mientras tanto, Francia ardía en tensiones internas y la revolución pedía más sangre. Entre los que más ansiaban ver a María Antonieta en el patíbulo estaba Jacques-Nicolas Billaud-Varenne, quien no dudó en llamarla la vergüenza de la humanidad y de su sexo. Las presiones crecían y el fiscal Fouquier-Tinville, aunque carecía de pruebas sólidas, finalmente presentaron cargos. El juicio comenzó el 14 de octubre de 1793, tras 70 días de encierro en la Conciergerie. La acusación fue brutal. La culpaban de todos los males de Francia desde el día que pisó el país. Sin embargo, durante los interrogatorios, María Antonieta se mostró hábil. Ante preguntas peligrosas, simplemente respondía: "No lo recuerdo". Pero lo peor aún estaba por venir. El golpe final llegó cuando Jacques-René Hébert, periodista revolucionario y uno de sus más feroces enemigos, presentó la acusación más atroz: el supuesto incesto con su propio hijo, Luis Carlos. La declaración, firmada por el niño de apenas 8 años, dejó a María Antonieta en shock. Según fuentes monárquicas, fue el propio Hébert, junto al zapatero Simon, quienes manipularon y obligaron al pequeño a firmar semejante infamia. El día de su juicio, María Antonieta escuchó esa acusación que la dejó helada. La señalaban de algo tan repulsivo que hasta el aire en la sala parecía detenerse. Hasta ese momento, había mantenido la compostura, pero esta vez quedó muda. Cuando el juez le pidió que hablara, ella respiró hondo y soltó con firmeza: "Si no he respondido es porque la propia naturaleza se niega a contestar a semejante monstruosidad lanzada contra una madre. Me dirijo a todas las madres que están aquí presentes". Silencio absoluto. Por un momento, la sala entera quedó en shock, y hasta algunos del pueblo sintieron que la acusación había cruzado todos los límites. Pero esta reacción no le sentó nada bien a Robespierre. Al enterarse del impacto que sus palabras causaron, se enfureció con Hébert, el encargado de esa acusación, por haberle dado a la reina su último momento de gloria.
Ironías del destino. Meses después, Ebert también acabaría bajo la guillotina. El reloj marcaba las 4 de la madrugada del 16 de octubre de 1793, cuando la convención llegó a su veredicto. María Antonieta era culpable y debía morir. La exreina, resignada, no dijo una palabra al escuchar la sentencia. Solo negó con la cabeza cuando le preguntaron si apelaría. Volvió a su celda en silencio, subió 2 velas y escribió su última carta a su cuñada Isabel. Allí, aún con el corazón destrozado, habló sobre la acusación más cruel que recibió, la de incesto con su propio hijo. «Discúlpalo», escribió. «Es solo un niño, y es fácil hacerle decir lo que quieren escuchar, incluso cosas que él mismo no comprende». A las 7 de la mañana, vestida de blanco, quizá como símbolo de pureza o resignación, María Antonieta se preparó para su último viaje. 3 horas después, el verdugo Charles-Henri Sanson llegó para cortarle el cabello y atarle las manos. A las 1 vez, salió de la prisión rumbo a la Plaza de la Revolución. El plan era claro, humillarla en su último trayecto. Quería que la multitud la insultara y escupiera. Pero no pasó. La reina, ahora canosa, pálida y con los ojos hinchados de tanto llorar, conservó la dignidad. Y aunque algunos guardaban odio hacia ella, muchos se limitaron a observarla en silencio. Ya en el cadalso, subió los escalones con paso firme. Según cuenta la leyenda, accidentalmente pisó al verdugo y le dijo: «Perdón, señor, no lo hice a propósito». ¿Fueron esas sus últimas palabras? Algunos dicen que sí, otros aseguran que se despidió diciendo: «Adiós, hijos míos, voy a reunirme con su padre». Lo único seguro es que, a las 12:15 del mediodía, la cuchilla cayó. Sansón alzó su cabeza frente al pueblo y gritó: «¡Viva la República!». Con ella terminaba no solo la vida de la reina, sino también una era. Años después, incluso Napoleón Bonaparte reflexionó sobre la crudeza de aquella ejecución. No se guardó nada y lanzó una frase que quedó para la historia. Una mujer que no tenía más que honores, sin poder, una princesa extranjera, la más sagrada de las rehenes. Arrastrarla del trono al patíbulo, a través de toda clase de ultrajes. Hay en esto algo incluso peor que el regicidio, y es que, después de la caída de la guillotina, la historia de María Antonieta no terminó en la plaza. Sus restos fueron llevados al cementerio de la Madeleine, enterrados en una simple fosa común, muy cerca de donde también descansaban los restos de su esposo, Luis XVI. Pero no estaban solos. En ese mismo lugar yacían otras 132 víctimas de la estampida en la Rue Royale, mezclando reyes y plebeyos en la muerte, como si el destino quisiera borrar las diferencias sociales que en vida los separaron. La convención ordenó cubrir su ataúd con cal viva, una práctica común en la época para acelerar el procesamiento, pero también para asegurarse de que nadie pudiera sacar provecho vendiendo fragmentos del cuerpo de la exreina como reliquias en el mercado negro. La noticia de su ejecución cruzó fronteras y sacudió a toda Europa. Las casas reales, aunque distantes en ideales, no pudieron evitar sentir la tragedia. Pero si hubo alguien que quedó destrozada, fue su hermana favorita, María Carolina, reina de Sicilia y Nápoles. Para ella, la muerte de María Antonieta no solo fue una pérdida familiar, sino también un recordatorio brutal de que la sangre real ya no garantizaba protección en tiempos de revolución. Así terminó la historia de María Antonieta, sin corona, sin honores y en una tumba anónima. Pero su leyenda, esa, sobrevivió al filo de la guillotina. Pero ahora te pregunto a ti, ¿crees que María Antonieta merecía ese final tan brutal? ¿Fue realmente una villana frívola y desconectada del pueblo? ¿O simplemente una víctima más del caos revolucionario? Y si la historia hubiera sido diferente, ¿podría haber evitado la guillotina? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero saber qué piensas. Y si te gustan estos relatos llenos de drama, historia y misterio, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Nos vemos en el próximo video.